¿Has soñado alguna vez con un ángel que parece advertirte de algo, como si desde otra dimensión alguien quisiera tenderte la mano antes de que el destino te arrebate lo más valioso? Imagina abrir los ojos en medio de la madrugada, con el corazón latiendo como un tambor, porque la voz de un ser luminoso acaba de pronunciar tu nombre y dejarte un mensaje imposible de ignorar. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no se trata de una fábula ni de un cuento inventado. Es la experiencia real de Lucía, una mujer de Oaxaca que recibió en la intimidad de sus sueños una advertencia celestial, una advertencia que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de su hermano. Lucía no era una mujer particularmente religiosa. Su vida estaba llena de rutinas sencillas, de días que parecían repetirse sin misterio alguno. Pero una noche, cuando el silencio pesaba sobre su casa y todo parecía en calma, ella soñó con un ángel de alas radiantes que descendía sobre un campo oscuro. Sus palabras fueron claras, como si el eco hubiera atravesado muros invisibles. Debía salvar a su hermano. No había más detalles, no había promesas ni explicaciones, solo esa instrucción que se clavó en su mente como un hierro candente. ¿Tú alguna vez has pasado por algo así? Esa sensación de que algo o alguien intenta guiarte, aunque no entiendas del todo el propósito. El ángel le mostró una llave. Era sencilla, de hierro gastado, y en su superficie se grababan destellos de luz, como si respirara por sí misma. Lucía despertó con la imagen fija en la memoria, preguntándose qué podía significar. ¿Una llave? ¿Acaso la entrada a un peligro oculto? ¿Un símbolo de algo que estaba por abrirse y que nadie podía detener? La duda la envolvía, pero la sensación de urgencia no desaparecía. Al contrario, crecía cada día, como si el mensaje fuera más insistente mientras el tiempo avanzaba. Durante horas, Lucía trató de convencerse de que todo había sido un simple sueño. Sin embargo, en el fondo de su alma sabía que aquello era diferente. No era producto de la imaginación ni de un cansancio pasajero. Lo que había vivido tenía el peso de una verdad mayor, y entonces comenzó a observar las señales. Miradas esquivas en la calle, ruidos que parecían seguirla, y la certeza de que una sombra invisible rondaba la vida de su hermano. Cada detalle cotidiano adquiría un nuevo sentido, como si la realidad misma se encargara de recordarle que debía actuar. Quizás tú también has sentido alguna vez esa extraña conexión entre el mundo de los sueños y lo que sucede al despertar. Ese instante en que dudas si lo que viste pertenece a tu mente o si, por el contrario, forma parte de algo más grande, algo que nos trasciende. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia de Lucía revela cómo un simple sueño puede transformarse en un mapa hacia lo desconocido, en un aviso divino capaz de alterar un destino. El misterio se vuelve aún más profundo cuando comprendemos que su hermano jamás sospechaba el peligro que lo rodeaba. Él continuaba con su vida diaria, sin imaginar que una amenaza silenciosa lo acechaba desde las sombras. La llave, la visión del ángel y esa sensación de urgencia se convertirían en las piezas de un rompecabezas que solo Lucía estaba destinada a resolver. Era una metáfora del cielo, una prueba de fe, o el modo en que las fuerzas divinas se comunican con nosotros cuando el tiempo se agota. Lo que vas a escuchar a continuación no es una historia cualquiera, es un testimonio donde lo invisible se vuelve tan real como la sangre que corre por nuestras venas, y mientras te adentras en este relato, recuerda que cada detalle, cada palabra del ángel, cada imagen del sueño, guarda un significado que podría cambiarlo todo, porque a veces los ángeles hablan en susurros, y solo quien está dispuesto a escuchar logra comprender el verdadero mensaje. Y aquí comienza el viaje de Lucía, con la llave en sus manos y el corazón palpitando ante lo que está por descubrir. Y mientras la imagen de la llave seguía brillando en su memoria, Lucía comprendía que aquel mensaje no estaba destinado solo a ella. Era también un recordatorio de que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la presencia de algo que nos supera. Un susurro en un sueño, una coincidencia imposible de explicar, un presentimiento que nos empuja a actuar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que alguien, desde un lugar que no puedes ver, te habla a través de símbolos y señales? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido
o incluso alguna experiencia que hayas vivido y que quieras compartir. Tus palabras no son solo parte de esta historia, son un puente para que más personas descubran que no están solas en lo que sienten, porque cada comentario abre un espacio de comunidad, un lugar donde podemos escucharnos y reconocernos en los relatos de otros. Y si lo que estás escuchando hasta ahora ha tocado tu corazón, te invito a dar me gusta al vídeo. Ese simple gesto es mucho más que un clic. Es una señal de que este tipo de contenido tiene un valor real para ti, y al hacerlo, ayudas a que llegue más lejos, a que otras personas puedan descubrirlo justo en el momento en que más lo necesitan. También quiero decirte algo importante. Cuando te suscribes al canal, no solo garantizas que no te pierdas las próximas historias, sino que te conviertes en parte de este camino. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que une misterio, espiritualidad y emoción. Así, cada comentario, cada me gusta, cada suscripción se convierte en una chispa que mantiene viva esta llama. Y créeme, esa luz es la que permite que podamos seguir explorando juntos estas experiencias que a veces parecen imposibles de explicar, pero que nos tocan en lo más profundo del alma. Y mientras Lucia sostiene aún en sus manos la memoria de aquella llave, el eco del mensaje celestial sigue creciendo, como si abriera una puerta invisible hacia algo que está a punto de revelarse. Lucia Mendoza tenía 34 años y una vida que, vista desde afuera, parecía tranquila, incluso predecible. Nació en Oaxaca, en una familia humilde, donde los lazos eran más fuertes que cualquier dificultad. Se convirtió en profesora de literatura en un colegio rural y para sus alumnos era más que una maestra. Era la mujer que les enseñaba a mirar los libros como ventanas abiertas hacia otros mundos. Pero detrás de esa apariencia serena, Lucia guardaba un secreto silencioso que siempre la había acompañado. Desde niña, soñaba con símbolos extraños que parecían llegar desde un lugar invisible, como mensajes escritos en un idioma que solo su corazón entendía. Su fe no era rígida ni ritualista, estaba construida en gestos sencillos, en rezos al amanecer, en el respeto a las historias que su abuela le contaba sobre ángeles protectores y presencias luminosas que caminan a nuestro lado. Y quizá por esa sensibilidad, cada sueño que tenía no era un simple reflejo de su imaginación, sino un acontecimiento que dejaba huella. Desde pequeña, había visto puertas que se abrían solas, luces que descendían en medio de la oscuridad y figuras que le sonreían antes de desaparecer. Siempre despertaba con la certeza de que alguien la cuidaba desde arriba, como si su vida estuviera acompañada por un guión secreto escrito desde los bastidores del cielo. El vínculo con su hermano menor, Mateo, era el centro de su existencia. Él había nacido cuando Lucia ya era adolescente, y desde entonces se convirtió en su mayor responsabilidad y en su alegría. Lo acompañó en los estudios, en los juegos bajo el sol ardiente de Oaxaca, en las noches de enfermedad donde se quedaba a su lado hasta que conciliaba el sueño. Para ella, Mateo era más que un hermano, era un reflejo de lo que significaba el amor verdadero, ese que exige cuidado, sacrificio y decisiones firmes cuando llega el momento. Y justamente por eso, la advertencia del ángel en aquel sueño no podía ser ignorada. En esa etapa de su vida, Lucia comenzaba a sentir que todo lo que había vivido hasta entonces cobraba un nuevo sentido. La rutina en la escuela, la compañía de sus padres, los viajes sencillos al mercado local, todo parecía prepararla para algo más grande, una revelación que exigía valentía y claridad. Era como si la realidad entera se hubiera transformado en un escenario donde lo visible y lo invisible comenzaban a entrelazarse. Esa transformación no era solo espiritual, también era emocional, porque implicaba replantear su mentalidad, abrirse a la posibilidad de que los sueños que siempre había considerado como señales personales podían, en verdad, ser advertencias divinas con un impacto real en la vida de quienes amaba. La noche del sueño con el ángel y la llave no fue un hecho aislado. En los días siguientes, Lucia volvió a soñar con símbolos que parecían piezas de un rompecabezas oculto. En uno de ellos, caminaba por un puente que se derrumbaba a sus espaldas, mientras al frente brillaba una lámpara encendida que le marcaba el camino. En otro,
Veía un reloj sin manecillas, detenido en una eternidad silenciosa. Todos esos detalles parecían empujarla hacia una misma conclusión. Algo se acercaba, y ella debía estar preparada para enfrentarlo. Cuando compartía fragmentos de estos sueños con su madre, recibía palabras de consuelo, pero también de cautela. «Hija, no todo lo que sueñas tienes que tomarlo tan en serio», le decía, tratando de protegerla de sus propias obsesiones. Sin embargo, Lucia sentía en lo más profundo de su ser que esta vez no se trataba de simples imágenes pasajeras. Había en ellos una verdad oculta, un llamado urgente que exigía acción. Y lo más inquietante era que cada símbolo parecía estar vinculado con Mateo, como si su destino estuviera entrelazado con esas revelaciones. Lucia sabía que estaba frente a un viaje interior que pondría a prueba no solo su fe, sino también su capacidad de tomar decisiones en el mundo real. No se trataba únicamente de interpretar símbolos, sino de aceptar que cada gesto suyo podía tener un impacto en el futuro de su hermano, y esa carga, aunque pesada, también era un recordatorio del poder que cada persona tiene cuando aprende a escuchar lo que parece imposible de escuchar. En medio de todo esto, la imagen del ángel seguía viva, como una llama que no se apaga. Lucia sentía que aquella presencia no se limitaba a un sueño aislado, sino que la acompañaba día a día, recordándole que lo que está más allá de la razón también tiene voz. Y en ese cruce entre lo terrenal y lo celestial, su vida comenzaba a adquirir un brillo diferente, como si cada instante cotidiano ocultara la promesa de un descubrimiento mayor. Y fue así como, en medio de esa mezcla de incertidumbre y esperanza, Lucia empezó a comprender que el mensaje del ángel era solo el inicio de un camino lleno de señales y revelaciones que apenas comenzaban a desplegarse ante sus ojos. Mateo Mendoza tenía 28 años y era, a simple vista, el reflejo perfecto del hombre trabajador que se forja a sí mismo con sus manos. Carpintero desde muy joven, dedicaba sus días a dar forma a la madera, como si en cada corte quedara grabada una parte de su fuerza y de su carácter. En el pueblo lo conocían por su destreza y por la rapidez con la que resolvía encargos, pero también por su temperamento impulsivo, esa chispa que lo hacía reaccionar sin pensar demasiado en las consecuencias. Mientras Lucia había cultivado desde niña una mirada introspectiva y un vínculo profundo con lo espiritual, Mateo caminaba por el lado más terrenal de la vida, convencido de que lo real era lo que podía tocar con las manos y medir con los ojos. Ese contraste entre ambos, lejos de alejarlos, los mantenía unidos, porque en sus diferencias cada uno encontraba lo que al otro le faltaba. Mateo siempre fue escéptico respecto a lo sobrenatural. Cuando Lucia le contaba alguno de sus sueños cargados de símbolos y presencias luminosas, él respondía con una sonrisa incrédula y un comentario burlón que buscaba desarmar cualquier atisbo de misterio. «Soñar no cuesta nada, hermana», solía decir, encogiéndose de hombros, como quien aparta de un manotazo una sombra molesta. Pero en el fondo, aunque no lo admitiera, aquella seguridad que mostraba era una coraza, porque había en él una incomodidad ante lo que no podía controlar. Para Mateo, la vida era un campo de decisiones prácticas: trabajar, defender a los suyos y salir de los problemas que él mismo muchas veces se encargaba de provocar. Su carácter lo llevaba con frecuencia a enfrentamientos innecesarios: una palabra mal dicha en la cantina, una deuda mal interpretada, una mirada que él asumía como reto bastaban para arrastrarlo a discusiones y peleas que después terminaban en reproches familiares. Esa impulsividad era, al mismo tiempo, su mayor fuerza y su mayor debilidad. Tenía la capacidad de defender lo que amaba con una pasión inquebrantable, pero también de abrir heridas que tardaban en cerrarse. Y era justamente esa naturaleza la que preocupaba a Lucia cada vez más, porque presentía que la advertencia del ángel estaba íntimamente ligada a ese carácter que lo empujaba una y otra vez al borde del peligro. El contraste entre ambos hermanos se hacía evidente en sus conversaciones. Mientras Lucia hablaba de transformación interior, de señales que podían guiar el rumbo, Mateo defendía la mentalidad de que cada uno forja su destino con sus propias decisiones, sin esperar nada de ángeles, ni de fuerzas invisibles. Para él, la verdad oculta de la vida no estaba en los sueños, sino en lo que se construía con esfuerzo,
en el impacto tangible de una mesa bien hecha o en la satisfacción de ver un techo firme levantado con sus propias manos. Y sin embargo, sin darse cuenta, esa mirada tan terrenal lo mantenía ciego ante los bastidores de lo que realmente estaba ocurriendo a su alrededor. Lucia observaba en silencio cómo su hermano parecía vivir en un viaje paralelo, uno donde la urgencia de sobrevivir día a día lo alejaba de toda reflexión profunda. Y aunque ella respetaba su manera de ser, no podía ignorar la sensación de que la advertencia celestial no había llegado por casualidad. Todo indicaba que Mateo estaba en el centro de algo que aún no podía comprender, un entramado de revelaciones que pedía a gritos ser descifrado. Su carácter, su escepticismo y su constante inclinación a los riesgos lo convertían en la pieza más vulnerable de ese rompecabezas invisible. En el fondo, Mateo no era un hombre malo. Su brusquedad era solo una capa que protegía una nobleza innata. Amaba a su hermana, aunque rara vez lo expresaba con palabras. En su forma ruda de cuidar de ella, había una devoción silenciosa, un reconocimiento de que Lucia representaba la calma que él no lograba encontrar en sí mismo. Y era esa dualidad, esa tensión entre lo espiritual y lo terrenal, entre la prudencia y la impulsividad, la que poco a poco comenzaba a trazar un camino inevitable. El ángel le había hablado a Lucia, no a él, y quizás por eso mismo el contraste se volvía aún más inquietante. Mientras una recibía señales del cielo, el otro avanzaba a ciegas, sin saber que cada paso lo acercaba más al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. En esa diferencia estaba el germen de lo que estaba por suceder, una verdad que aún permanecía en las sombras, pero que lentamente empezaba a tomar forma, como si aguardara el instante exacto para salir a la luz. Aquella noche parecía igual a tantas otras, pero en el silencio profundo había algo distinto, como si el aire mismo se hubiera llenado de un presentimiento invisible. Lucia se acostó con la rutina habitual de sus oraciones breves, buscando descanso tras un día de clases en la escuela y de tareas en el hogar. Sin embargo, apenas cerró los ojos, una sensación extraña comenzó a envolverla, la de estar entrando en un espacio diferente, un territorio que no se parecía al de sus sueños habituales. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un escenario donde cada detalle tenía un peso simbólico imposible de ignorar. Se encontró caminando por un campo vasto, iluminado por una claridad que no provenía ni de la luna ni del sol. El suelo parecía brillar tenuemente, como si la tierra misma respirara luz. Todo estaba suspendido en una calma que no era de este mundo. De pronto, a lo lejos, una figura comenzó a acercarse. No caminaba, flotaba, con la gracia silenciosa de quien no pertenece al tiempo ni al espacio. Era un ángel, envuelto en una luminosidad que no cegaba, sino que iluminaba con suavidad, revelando hasta el más mínimo detalle a su alrededor. Lucia sintió que cada partícula de su ser se estremecía, como si una corriente poderosa atravesara su interior. El ángel sostenía entre sus manos una llave antigua. No era de oro ni de materiales preciosos, parecía forjada en hierro gastado, con un diseño rústico, pero en su superficie brillaban destellos como brasas encendidas. La levantó lentamente, mostrándosela a Lucia, y entonces habló. Su voz no era estruendosa ni distante, sonaba clara, firme y cercana, como si naciera al mismo tiempo dentro de su mente y en el aire. Cada palabra se grabó con fuego en su conciencia. Salve-o, antes que seja tarde. La frase, en un portugués suave y resonante, la dejó paralizada. No era un idioma que ella utilizara en su vida cotidiana, y sin embargo lo comprendió de inmediato, como si el sentido se hubiera transmitido más allá de las palabras. Sálvalo antes de que sea tarde. Ese mensaje tenía la contundencia de una verdad absoluta. Lucia sintió que el tiempo se detenía alrededor de ella, que todo el universo contenía el aliento para que esas palabras quedaran grabadas sin posibilidad de olvido. El impacto emocional fue tan intenso que sus ojos se llenaron de lágrimas incluso dentro del sueño. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de reverencia y urgencia, como si acabara de recibir una misión que no podía posponer. El ángel la miraba sin gestos, pero en su rostro había una serenidad que transmitía tanto fuerza como compasión. Aquella mirada
penetraba en ella como si le revelara que, detrás de los bastidores de lo visible, había una trama mucho mayor de la que hasta entonces había sospechado. Lucia extendió su mano temblorosa hacia la llave, pero en el instante en que estaba a punto de tocarla, la figura comenzó a desvanecerse. La luz alrededor se tornó más intensa y la sensación de calor la envolvió por completo, como si estuviera siendo abrazada por una energía indescriptible. El eco de la frase volvió a resonar, repetido una y otra vez, hasta que se convirtió en un murmullo profundo que invadía su corazón. «Salve o antes que seja tarde, salve o antes que seja tarde». Despertó sobresaltada, con el cuerpo cubierto de sudor y el corazón latiendo con fuerza desmedida. La habitación estaba oscura, pero la visión era tan vívida que aún podía sentir el resplandor en su piel y escuchar la claridad de aquella voz. No había duda. No se trataba de una ilusión pasajera ni de una simple construcción de su imaginación. Era un mensaje, un llamado urgente que no admitía indiferencia. Nunca antes había experimentado algo con tal nitidez, con tanta intensidad, con esa certeza absoluta de estar frente a una revelación. El recuerdo de la llave ardía en su memoria, como si fuera un objeto real, que todavía podía sostener. Esa llave representaba más que un símbolo. Era la señal de una decisión que tendría un impacto irreversible en su vida y en la de su hermano. Y aunque su mente buscaba razones, explicaciones lógicas que la tranquilizaran, su corazón ya sabía que lo que había ocurrido no podía ser explicado con palabras comunes. Había entrado en un viaje que la superaba, un camino donde cada paso dependería de la forma en que interpretara y obedeciera esa advertencia. En ese instante, comprendió que no podía seguir callando. Las señales que durante toda su vida habían sido como susurros en la oscuridad se habían transformado en un grito luminoso, imposible de ignorar. Y mientras trataba de serenarse, con la respiración entrecortada y la sensación de que todo a su alrededor había cambiado para siempre, supo que lo que había empezado en un sueño estaba a punto de invadir la realidad con una fuerza incontrolable. El despertar de Lucia fue como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Se sentó en la cama jadeando, con la sensación de que el aire no era suficiente para llenar sus pulmones. El sueño del ángel no había sido una imagen difusa ni un recuerdo borroso, sino una vivencia que se mantenía intacta, incluso con los ojos abiertos. Cada palabra, cada destello de luz, la seguían persiguiendo en la penumbra de su habitación, como si la escena hubiera quedado suspendida en el aire. «Salve-o antes que seja tarde». La frase martilleaba en su mente con un eco imposible de acallar, y la visión de aquella llave seguía brillando en su memoria como un fuego que no se extingue. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de ordenar lo que había sentido. La angustia no se debía solo al mensaje en sí, sino a la claridad con la que lo había recibido. ¿Qué significaba esa llave? ¿Qué podía abrir o cerrar? ¿Era acaso un objeto real que tendría que encontrar, o era una metáfora que apuntaba hacia una verdad oculta en su propia vida? Y sobre todo, la pregunta que más la desgarraba: ¿qué podía pasarle a Mateo? Su hermano no tenía idea de lo que ella había soñado y seguía viviendo con esa mentalidad impulsiva, sin imaginar que su destino podía estar al borde de un giro irreversible. La sensación de urgencia la acompañó durante todo el día. Caminaba por la casa, preparaba café, ordenaba sus cuadernos de clases, pero en cada gesto cotidiano, la inquietud se deslizaba como una sombra. No podía quedarse inmóvil, no podía permitir que ese mensaje quedara sin interpretación. Fue entonces cuando pensó en Isabel Romero, su amiga española de origen andaluz, que llevaba años residiendo en Oaxaca. Isabel no era solo una amiga, se había convertido en una guía en los momentos en los que la vida de Lucia parecía desbordarse de preguntas sin respuesta. Terapeuta espiritual, con una mirada serena que transmitía confianza, había acompañado a Lucia en otros pasajes donde los sueños y la realidad se confundían. Aquella misma tarde, sin dudarlo, decidió buscarla. El camino hasta la casa de Isabel le pareció más largo de lo habitual, como si cada paso estuviera cargado de expectativas y miedos. Al llegar, encontró a su amiga en el jardín, rodeada de plantas de lavanda y romero, escribiendo en un cuaderno. Isabel levantó la vista,
y al ver el rostro alterado de Lucia supo de inmediato que algo importante la había traído hasta allí. Con voz temblorosa, Lucia relató lo sucedido. Describió la aparición del ángel, la claridad del sueño, la fuerza de esa frase pronunciada en portugués y el detalle de la llave antigua que brillaba como si contuviera un poder secreto. Mientras hablaba, sus manos se agitaban, como si intentara atrapar en el aire los fragmentos de aquel recuerdo que aún la estremecía. Isabel escuchaba en silencio, sin interrumpirla, con los ojos fijos en ella como si quisiera descifrar no solo sus palabras, sino la energía que las acompañaba. Cuando Lucia terminó, un silencio profundo se instaló entre ambas. Isabel apoyó el cuaderno a un lado y tomó la mano de su amiga con suavidad. Entonces pronunció unas palabras que atravesaron a Lucia como una revelación. Una llave siempre abre algo oculto. Tal vez no sea un objeto, sino una decisión. La frase se quedó suspendida en el aire. Era como si Isabel hubiera puesto en voz alta lo que Lucia temía intuir. Quizás el sueño no hablaba de una llave física, sino de un acto, una elección capaz de abrir un camino distinto. La verdadera transformación no estaba en encontrar un objeto escondido, sino en asumir que el futuro de su hermano dependía de la claridad con la que ella supiera actuar. Ese pensamiento la estremeció aún más, porque comprendió que lo que estaba en juego era mucho mayor de lo que había imaginado. Si el ángel le había mostrado una llave, era porque algo aguardaba detrás de una puerta invisible, algo que solo se revelaría si tenía la valentía de atravesarla. Y esa puerta estaba vinculada directamente con Mateo, con sus decisiones precipitadas, con la manera en que había conducido su vida sin detenerse a pensar en las consecuencias. Mientras Isabel la miraba con calma, Lucia sintió que se encontraba frente a un viaje que la obligaría a ir más allá de sus temores. Era un desafío que la enfrentaba a lo desconocido, a esa verdad oculta que se esconde tras los bastidores de lo cotidiano y que solo se revela en momentos de crisis. No era solo una advertencia del cielo, era una llamada a la acción, una invitación a transformar la angustia en decisiones concretas. Y en el fondo, supo que la respuesta no llegaría únicamente de los símbolos, sino de la forma en que ella los interpretara y se atreviera a responder. Con esa certeza palpitando en su interior, salió de la casa de Isabel con la mente ardiendo de preguntas y con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Y mientras caminaba por las calles de Oaxaca, con el murmullo de la ciudad envolviéndola, la imagen de la llave seguía brillando en su memoria, como una señal de que el viaje apenas había comenzado y de que las revelaciones más intensas estaban aún por desplegarse. Los días siguientes trajeron consigo una inquietud que no se disipaba. Lucia trataba de continuar con sus clases, con sus rutinas diarias, pero en cada rincón parecía resonar la advertencia del ángel. Había algo que la mantenía en vilo, como si cada gesto de Mateo pudiera ser la antesala de una revelación mayor, y no tardó en aparecer el primer indicio del peligro, ese que parecía estar aguardando en silencio. Una tarde, mientras ella preparaba la mesa para la cena, Mateo llegó con una expresión extraña, una mezcla de entusiasmo y desconfianza que pocas veces mostraba. Se sentó frente a ella y comenzó a hablarle de una oferta inesperada. Un conocido le había propuesto trabajar en una mina situada en las montañas, un lugar que llevaba años abandonado y que, según los rumores del pueblo, arrastraba una larga cadena de accidentes y desapariciones. La voz de Mateo sonaba convincente, como si estuviera decidido a aceptar de inmediato. Para él, era una oportunidad de obtener un buen ingreso y quizá de demostrar que podía sostenerse sin depender de nadie. Lucia lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra pronunciada era un golpe directo a su corazón, porque en ese momento supo que el sueño estaba conectado con aquel lugar. La imagen del ángel con la llave volvió a surgir con una claridad devastadora. Aquella frase, «Salve o antes que sea tarde», retumbaba en su memoria, y por primera vez Lucia comprendió que no era un mensaje abstracto, sino una advertencia precisa. La mina, con sus túneles oscuros y sus historias de tragedia, era la puerta oculta a la que la visión hacía referencia. Esa llave que el ángel sostenía no abría un cofre dorado ni un umbral simbólico, representaba la decisión que ella debía tomar para impedir que su hermano se adentrara en un destino irreversible. Pero el dilema se volvió insoportable.
Debía intervenir en 1900. La vida de Mateo, aunque él no creyera en sus presentimientos, tenía derecho a frenar sus decisiones solo porque un sueño le había mostrado un camino de riesgo. La tensión era como un hilo invisible que se estiraba entre ambos. Ella veía la urgencia de actuar, y él, con su mentalidad terrenal, rechazaba cualquier explicación que sonara a presagio. El contraste entre sus mundos, entre la espiritualidad de Lucia y la dureza de Mateo, se volvía ahora un campo de batalla. Esa noche, mientras él dormía con la tranquilidad de quien siente que tiene todo bajo control, Lucía permaneció despierta, mirando el techo y repasando cada detalle. Pensaba en las palabras de Isabel, en la verdad oculta que se escondía detrás de aquella llave. Tal vez el sueño no le pedía que buscara un objeto concreto, sino que asumiera la valentía de tomar decisiones que cambiaran el rumbo de los acontecimientos. Pero esas decisiones no eran sencillas. Implicaban desafiar a su hermano, enfrentar su incredulidad y cargar con la posibilidad de equivocarse. El impacto emocional de esa posibilidad la desgarraba. Si callaba, corría el riesgo de verlo perderse en la oscuridad de la mina y cargar para siempre con la culpa de no haber hecho nada. Si hablaba, debía aceptar la distancia que podía abrirse entre ellos, la incomodidad de ser vista como alguien obsesionada con sueños que él jamás tomaría en serio. Era un viaje interno lleno de contradicciones, como caminar entre dos abismos sin saber cuál de ellos podía tragarse la vida de Mateo. A la mañana siguiente, Mateo mencionó de nuevo la oferta, esta vez con un tono más decidido. «Es buen dinero, Lucia, y no pienso dejarlo pasar. No todos los días aparece algo así». Ella lo miró en silencio, notando que en su voz había una determinación que no era simple entusiasmo, sino el reflejo de alguien convencido de su propio camino. Y en ese instante entendió que su lucha no sería contra la mina ni contra los rumores, sino contra la ceguera voluntaria de su hermano. El aire en la casa se volvió pesado, como si cada palabra que quedaba sin decir aumentara la tensión. Lucia sabía que estaba frente a un punto de inflexión, un momento en que debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Mateo. Las revelaciones del sueño no eran un capricho, eran un llamado a la acción, un recordatorio de que la transformación de la realidad comienza cuando alguien se atreve a intervenir, aún en medio de la duda. Y mientras la tarde caía sobre Oaxaca, con el cielo teñido de tonos rojizos que parecían presagiar tormenta, Lucia se dio cuenta de que el verdadero viaje acababa de empezar. El mensaje celestial se enfrentaba a la mentalidad dura de su hermano, y entre esos dos mundos opuestos se dibujaba una batalla silenciosa, cuyo desenlace aún permanecía escondido en las sombras. La tensión estalló una noche en la cocina, cuando la lámpara de aceite apenas lograba vencer las sombras que se extendían por las paredes. Mateo había regresado con la decisión ya tomada, convencido de que aceptaría el trabajo en la mina. Lucia lo observaba en silencio, con las manos aferradas al borde de la mesa, como si así pudiera contener la angustia que la quemaba por dentro. Finalmente, sin poder resistir más, dejó escapar las palabras que llevaba días reprimiendo. «Mateo, no lo hagas, no aceptes ese trabajo», dijo con la voz firme, aunque en sus ojos brillaba el rastro del miedo. «Siento un mal presagio». Su hermano levantó la vista y la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Luego soltó una risa corta, casi burlona, que retumbó en la habitación. «Otra vez con tus sueños», replicó agitando la mano como quien espanta un mosquito molesto. «Lucia, ya estás grande para dejarte guiar por supersticiones. Es un empleo, nada más. No hay fantasmas en las minas, lo único que hay es trabajo duro y dinero para quien se atreva a ensuciarse las manos». Lucia sintió cómo esas palabras le atravesaban el pecho. Su respiración se volvió pesada, porque la claridad del sueño seguía intacta en su memoria. La voz del ángel era tan real como el aire que respiraba. No podía aceptar que Mateo redujera todo a una broma. «No es superstición», respondió con un hilo de desesperación en la garganta. «Tú no lo entiendes, pero la advertencia era clara. Antes de que sea tarde, hay algo oscuro en ese lugar, y si entras, no sé si podrás salir». Mateo apartó la silla con un movimiento brusco. Su mirada se endureció, como si quisiera levantar un muro entre ellos. «Ya basta. No voy a dejar que tus fantasías decidan por mí. ¿Sabes lo que me cansa? Que siempre quieras verme como alguien que necesita ser salvado. Yo tomo mis propias decisiones, Lucia,
y esta es una de ellas. La frase golpeó como un portazo en el corazón de su hermana. Ella quiso replicar, decirle que no era cuestión de control ni de orgullo, sino de supervivencia, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Lo único que podía sentir era esa impotencia que la desbordaba, la certeza de que el tiempo se estaba agotando. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Ambos permanecieron de pie, frente a frente, como si cada uno defendiera un territorio invisible. Lucia sabía que sus argumentos no serían suficientes para cambiar la mentalidad de Mateo, tan firme en su escepticismo. Y sin embargo, la imagen de la llave brillando en manos del ángel no le dejaba rendirse. Era un recordatorio constante de que detrás de esos momentos había bastidores invisibles, moviendo hilos que ninguno de los dos podía comprender del todo. Mateo rompió el silencio con un tono cansado, aunque en sus palabras aún se percibía la dureza. Yo no creo en señales, Lucia. Creo en lo que veo, en lo que toco. Y esta oportunidad es real. No voy a desperdiciarla porque tú hayas tenido un mal sueño. Ella lo miró, con lágrimas que pugnaban por salir, y susurró apenas audible. Entonces, serás tú quien no vea lo que está frente a tus ojos. En ese instante, comprendió que la batalla no era solo contra el peligro oculto en la mina, sino contra la incredulidad de su propio hermano. Y esa lucha era más dura que cualquier otra, porque enfrentaba dos mundos irreconciliables, la fe y la negación, la confianza en lo invisible y la seguridad arrogante en lo tangible. La habitación quedó en penumbras cuando Mateo salió dando un portazo. Lucia permaneció allí, con el corazón acelerado, sintiendo que la distancia entre ambos se ensanchaba como un abismo. Sabía que no podía forzarlo, pero también sabía que no podía quedarse inmóvil. El eco de la advertencia seguía ardiendo en su mente, antes de que sea tarde, y esa urgencia la empujaba a actuar, aun cuando no tuviera claro cuál sería el precio de esa decisión. La tensión con Mateo seguía clavada en el pecho de Lucia como una espina que no podía arrancar. Habían pasado 2 días desde aquella discusión, y aunque intentaba mantener la calma, el presentimiento se volvía cada vez más intenso. La voz del ángel no se apagaba. Al contrario, parecía multiplicarse en cada rincón de la casa. En ese estado de desvelo constante, decidió entrar al viejo cuarto donde su padre había guardado durante años sus pertenencias más íntimas. Era un lugar que rara vez visitaban, cubierto por el polvo del tiempo y el silencio de la ausencia. Lucia no buscaba nada en particular, pero había en su interior un impulso, como si algo la guiara hacia allí. Al remover algunas cajas de madera, encontró un cofre pequeño, escondido al fondo de un armario. Era sencillo, sin adornos llamativos, pero lo que atrapó su atención fue el candado oxidado que lo cerraba. En el instante en que lo sostuvo entre sus manos, el corazón comenzó a latirle con fuerza, porque aquella llave que mantenía cerrada la caja era idéntica a la que había visto en el sueño. No podía ser una coincidencia. La forma curva, el desgaste en el metal, incluso la manera en que brillaba bajo la luz tenue de la tarde. Todo era igual a la visión que el ángel le había mostrado. Con dedos temblorosos, buscó entre las cosas de su padre y halló una pequeña llave suelta, envuelta en un pedazo de tela. Encajó perfectamente en el candado. Cuando giró el mecanismo, el sonido seco del hierro cediendo le pareció un susurro de otros tiempos, como si se estuviera abriendo un portal a una memoria olvidada. Dentro, encontró algunas fotografías amarillentas, un rosario desgastado y al fondo una carta doblada con cuidado. Reconoció la letra firme de su padre y al desplegar el papel, leyó las palabras que parecían escritas para ese momento exacto. Hijos, recuerden que la vida siempre ofrece señales. Escúchenlas. La frase la atravesó como un rayo de claridad. Su padre había sido un hombre práctico, dedicado al trabajo y al cuidado de su familia, pero también guardaba una sensibilidad que pocas veces mostraba. Que él hubiera dejado escrito ese mensaje era como confirmar que, detrás de los bastidores de su vida cotidiana, también había percibido esa presencia misteriosa que se manifiesta en forma de advertencias y símbolos. Lucia sintió que la carta no era solo un recuerdo, sino un legado, un puente que unía el mensaje del ángel con la historia de su propia familia. El hallazgo le dio una fuerza nueva. Comprendió que el sueño no era un capricho de su mente ni un producto de la angustia,
sino la continuidad de algo más grande, una tradición silenciosa de atención a lo espiritual. La llave se había convertido en un símbolo doble. Era el aviso celestial y al mismo tiempo la herencia de su padre, la confirmación de que prestar atención a las señales podía cambiar el rumbo de los acontecimientos. Con la carta aún en las manos, sintió que la transformación ya había comenzado en su interior. No se trataba solo de salvar a Mateo, sino de reconocer que las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían un impacto más profundo del que imaginaba. Esa certeza la llenaba de una mezcla de temor y determinación. Sabía que hablar con su hermano de mientos nuevo sería difícil, pero ahora tenía algo más que un sueño. Tenía la verdad oculta de un legado familiar que le pedía actuar. El aire del cuarto se volvió denso, como si su padre aún estuviera presente, recordándole con ese mensaje que la vida no siempre habla en voz alta, sino a través de señales que parecen pequeñas, pero que llevan consigo revelaciones poderosas. Lucia cerró los ojos, abrazando la carta contra su pecho, y sintió que ya no podía retroceder. Había recibido un recordatorio imposible de ignorar, una confirmación que la empujaba a enfrentar lo que venía, sin importar el precio que tuviera que pagar. Y mientras guardaba la cajita entre sus brazos, con la llave brillando como un eco del sueño, entendió que todo estaba a punto de entrelazarse. El mensaje del ángel, la obstinación de Mateo y la herencia espiritual de su padre se unían en un mismo camino que todavía no revelaba su destino completo, pero que ya se desplegaba ante ella con una intensidad imposible de detener. El amanecer de aquel día parecía traer un aire distinto. Mateo, aunque con gesto incrédulo, había aceptado acompañar a Lucia en lo que él llamaba su última insistencia, antes de tomar la decisión definitiva sobre el trabajo en la mina. Ella no le discutió más, no le rogó como en otras ocasiones, solo le pidió que fuera con ella a ver el lugar, una especie de viaje previo que, en apariencia, no tendría mayor consecuencia. Por dentro, sin embargo, sentía que cada paso que daban era parte de un destino que se tejía a sus espaldas, como esos hilos invisibles que sostienen las grandes revelaciones. El camino hacia las montañas estaba cubierto de un silencio que pesaba entre los dos. La tierra seca crujía bajo sus botas, y la brisa levantaba polvo que parecía envolverlos en un velo de misterio. Lucia caminaba con el corazón en vilo, con la carta de su padre guardada en el bolsillo de su abrigo, como un recordatorio constante de que las señales no eran un juego de la imaginación. Mateo, en cambio, trataba de mantener la compostura, lanzando algún comentario irónico de vez en cuando para disimular la incomodidad que lo recorría, pero sus ojos, inquietos, lo delataban. Había en él una tensión que empezaba a abrir fisuras en su aparente incredulidad. Al llegar al borde del sendero que conducía a la mina, lo primero que percibieron fue un olor metálico mezclado con humedad, una presencia latente que parecía advertirles que aquel lugar guardaba secretos. La entrada de la vieja explotación estaba marcada por maderas carcomidas y señales oxidadas que aún hablaban de los accidentes pasados. Lucia se detuvo y con voz contenida le dijo a su hermano que aquel sitio no estaba muerto, que aún respiraba peligros invisibles y que esa era la razón por la que el sueño había sido tan claro. Mateo iba a responder, quizá con burla, quizá con impaciencia, pero no llegó a pronunciar palabra. Un estruendo brutal rompió el aire. De pronto, el suelo tembló bajo sus pies, y como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, vieron cómo parte de la montaña cedía. Rocas inmensas, polvo y escombros cayeron violentamente, sepultando la entrada de la mina en cuestión de segundos. La nube de polvo los envolvió y ambos retrocedieron instintivamente, con el corazón desbocado. Cuando la tierra volvió al silencio, frente a ellos se extendía la imagen cruda de lo que habría sido una tumba segura. El derrumbe había destruido el acceso principal, dejando tras de sí un paisaje de caos y ruina. Mateo quedó paralizado, con los ojos fijos en el desastre. No podía negar lo evidente. Si hubiera aceptado el trabajo antes, habría estado dentro en ese preciso momento. Las palabras de su hermana, la voz del ángel en aquel sueño, la llave y la carta del padre se unieron en su mente como piezas de un rompecabezas que siempre había rechazado.
El impacto lo golpeó con una fuerza indescriptible. Su respiración se volvió entrecortada y el sarcasmo con el que solía protegerse se desmoronó en un segundo. Lucia lo miraba con lágrimas contenidas. No dijo «te lo advertí», porque no era momento de reproches. Lo que dominaba el ambiente era un silencio reverente, el reconocimiento de que algo más grande que ellos había intervenido. Mateo pasó una mano por su rostro cubierto de polvo, y cuando giró hacia su hermana, ya no había incredulidad en sus ojos, sino un temblor de comprensión. Era como si la mentalidad que lo había acompañado toda su vida se derrumbara al mismo tiempo que las piedras de la mina, dejando espacio para una transformación que apenas comenzaba a despertar en él. «Me salvaste», alcanzó a murmurar con voz ronca, pero Lucia negó suavemente, diciéndole que no había sido ella, que solo había escuchado lo que otros, desde los bastidores de lo invisible, querían mostrarles. Ese reconocimiento lo desarmó aún más. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo abrazó a su hermana con fuerza, entendiendo que lo que había estado en juego no era solo su vida, sino la posibilidad de abrirse a otra verdad oculta, esa que se revela cuando uno decide escuchar con el corazón y no solo con la lógica. La imagen del derrumbe permaneció grabada en ellos como una cicatriz compartida, y aunque aún quedaban dudas, preguntas y decisiones por tomar, lo que había sucedido marcaba un antes y un después imposible de ignorar, porque aquel día no solo se evitó una tragedia, también se abrió un umbral hacia algo mucho más profundo, una promesa de revelaciones que todavía aguardaban en el camino que la vida, con su misteriosa forma de hablar, les estaba invitando a recorrer juntos. Y mientras esta historia de Lucia y Mateo se cierra con un lazo de esperanza, queda flotando en el aire una certeza que nos acompaña. Los sueños no siempre son simples reflejos de la mente. A veces se convierten en llaves que abren puertas invisibles hacia la salvación. Esa verdad, tan íntima y tan universal, nos recuerda que todos cargamos con señales que pueden transformarnos si nos atrevemos a mirarlas con el corazón abierto. Y ahora quiero proponerte algo muy sencillo. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final» o, si lo sientes más cercano, «Este mensaje era para mí». Será una forma de saber que caminaste toda esta historia junto a mí y que este viaje también te tocó de alguna manera. Tu voz en los comentarios es la chispa que mantiene viva esta conversación, porque al compartir tus experiencias, tu opinión o esa revelación personal, puedes inspirar a alguien más que quizás hoy necesita escuchar lo que tú ya descubriste. Si lo que escuchaste hoy resonó contigo, un me gusta en este video es la señal más sencilla de que este mensaje creó conexión. Y si lo que quieres es seguir acompañándome en estas narrativas llenas de misterio, verdad oculta y transformación, suscribirte al canal es la mejor manera de asegurarte de no perderte lo que viene, porque cada nuevo relato abre otro umbral hacia preguntas y respuestas que nunca dejan de sorprendernos. Y antes de irte, quiero dejarte una invitación ligera. Justo aquí al lado hay un vídeo que complementa este tema y que sé que puede llevarte aún más lejos en este viaje. Haz clic y continúa conmigo allí, que la conversación todavía tiene mucho por revelar.